esta ocasión veremos acerca de un sistema de libros. El enunciado fue propuesto por Juan Angulo en uno de los grupos de Facebook que frecuento. Siempre es bueno pertenecer a grupos de programación para practicar ayudando y además preguntar si es que tenemos dudas. En este caso, el sistema de libros consiste en lo siguiente. Este pequeño programa supuestamente es usado por el empleado de una librería. Cada empleado puede adicionar un libro nuevo, es decir, crear nuevos libros, registrarlos, es decir, agregar elementos al catálogo. Es posible también de que borre elementos del mismo catálogo y de que venda libros a clientes. Para ello tendría que seleccionar uno de los libros registrados, pulsar comprar libro y aparecería aquí el libro que se está comprando, indicando además la cantidad que se desea comprar. Luego debería ser posible modificarse esta cantidad y calcular un subtotal del libro. Cuando se seleccione uno de los libros en particular, se dirá el subtotal, que viene a ser la cantidad por el precio unitario solamente de ese libro seleccionado o de los libros seleccionados si es que hubiesen varios. Asimismo, al presionar el botón calcular total, se debe decir el costo total de todos los libros que se encuentran en el carrito de compra. Pero antes de ver cómo funciona el programa, vamos a explicar detalladamente el código del mismo. Bueno, en la vista de diseño, usando el asistente de NetBeans, tenemos lo siguiente. Menciono usando el asistente de NetBeans ya que crear programas en Java con interfaces gráficas no necesariamente se realiza con el uso de NetBeans, sino que podría crearse todo este programa a puro código, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión se ha hecho uso de los componentes visuales y simplemente se han arrastrado los elementos correspondientes. Esto que aparece acá es un JTable. Estos son botones, esto es un panel. Asimismo tenemos otro panel. Estos son labels, estos son JTextField, ¿no? Que son campos de texto. Y bueno, lo importante aquí es identificar qué nombres de objetos tienen cada componente visual para que luego cuando veamos el código sepan a qué me refiero. Por ejemplo, el nombre de variable del botón adicionar libro es addBook. El nombre de variable de la tabla del catálogo es tabla 1. De la tabla del carrito de compras es tabla 2. Y este botón tiene de nombre borrar, este botón tiene de nombre comprar, este botón tiene de nombre btn calcular, y los campos también son importantes para asignarles valores, campo sub de subtotal y campo total para el total del costo. Ahora, trabajar nosotros agregando elementos usando el asistente de NetBeans se puede, pero agregaríamos filas constantes, es decir, tendríamos que definir nosotros en tiempo de compilación, es decir, ahora mismo, los libros registrados. No sería posible agregar libros en tiempo de ejecución si es que yo agrego ahora mismo los elementos. Por eso es recomendable mejor comprender cómo usar cada uno de los componentes visuales a través de código, para que podamos manipular, agregar filas, ver cuántas tenemos, tomar la seleccionada, enviarlo a la otra tabla y todo esto a través del código. Entonces vamos a ver. Y para ello, para la manipulación de estos componentes visuales que son estas tablas conocidas como JTable, hay que tener en cuenta unos modelos. Cada tabla se maneja en base a un modelo de tabla, es decir, necesitamos crear objetos del tipo Default Table Model. En este caso estamos creando dos referencias, modelo 1 y modelo 2, que van a ser los modelos correspondientes de la tabla 1 y de la tabla 2. Entonces, en el constructor nosotros normalmente tenemos solamente este código generado, ¿no? Donde se inician los componentes según arrastramos herramientas visuales, ¿no? Aquí en la vista de diseño. Sin embargo, lo que además se ha agregado ya lo hace uno mismo y nos dice lo siguiente. El modelo 1 es una nueva instancia de Default Table Model y debemos pasarle como tal dos argumentos a su constructor. Lo primero sería los datos que contiene y lo segundo los títulos de los encabezados.
En este caso, modelo 1, como datos solamente tiene una matriz vacía y como encabezado tiene ISBN de libro, título del libro, precio unitario del libro. Esto es el encabezado 1. El encabezado 2 es similar, pero agrega una columna más, que es la cantidad. Por ello, al modelo 2, a su constructor, se le pasa encabezado 2 y no encabezado 1. También tenemos que asegurarnos de que el modelo sea asignado a la tabla a través del método setModel. Tabla 1 y tabla 2 son instancias de JTable, sin embargo modelo 1 y modelo 2 son de esta otra clase. Y luego se ha agregado este otro evento. Este evento es usado para que se active cuando se seleccionen elementos. Funciona de la siguiente manera. A la tabla 2 le solicito su modelo de selección. Así como tenemos modelos del tipo Default Table Model, también existen modelos para trabajar con las selecciones, ¿no? Entonces yo a la tabla 2 le ejecuto el método getSelectionModel y a ese modelo obtenido le agrego un evento, ¿no? Le agrego un ListSelectionListener. Ese es el evento para trabajar con selecciones, ListSelectionListener, ya que como ustedes conocerán existen otros eventos como el ActionListener y otros, ¿no? Otro tipo de oyentes. Y a este ListSelectionListener, ¿no? Cuando le agrego, lógicamente tengo que crear una instancia de ListSelectionListener. Entonces lo que hacemos acá es, a través de una clase anónima, sobreescribir el método de la clase abstracta ListSelectionListener, que es ValueChanged, ¿no? Es decir, esto es lo que se va a ejecutar cuando se cambie el estado de la lista, es decir, cuando se selecciona un elemento, cuando se deselecciona un elemento y ese tipo de acciones. Esto de acá nos va a servir específicamente para la tabla 2, en la que tenemos subtotal de libro. Cuando se seleccione una fila, se seleccione otra, se seleccionen varias salteadas o varias juntas, o se quite la selección, el valor que aparece aquí va a ir cambiando, ya que entre cada cambio se va ejecutando este método, y este método lo que hace es calcular el subtotal de las seleccionadas. Para ello lo que se hace es, en esta variable llamada sub, ir acumulando el subtotal de los libros seleccionados. Para ello hacemos uso del método getSelectedRows. Ello nos va a devolver los índices de las filas seleccionadas. Row en español significa fila, ¿no? Entonces esto nos va a devolver los índices de las filas seleccionadas de la tabla 2, ¿no? Y todo esto lo que devuelve es un arreglo de enteros. Por lo tanto, a través de un for each estamos recorriendo esto de acá, ¿sí? El for each se encarga de recibir en una variable cada uno de los elementos contenidos acá. Es decir, en esta variable de tipo entero se van a recibir los valores de todos los índices seleccionados, incluso si están salteados. Por ejemplo, índice 0, índice 3, dependiendo de qué filas están seleccionadas en el carrito de compra. Entonces, para cada una de esas filas seleccionadas, hacemos un aumento en sub. Vamos acumulando acá la suma. Y la suma es el producto de cantidad con precio unitario. Por lo tanto, observamos acá un producto. Esto es la cantidad y esto es el precio unitario. Pero ¿por qué hay tanto código? Vamos a analizarlo más a fondo. Centrémonos primero en la cantidad. Yo con esto de acá, modelo 2.getValueAdd, es decir, obtener el valor que se encuentra en fila I, columna 2, lo que estoy haciendo es obtener las cantidades. ¿Por qué digo las cantidades? Porque esto es columna 2, ¿no? Columna 0 es ISBN, columna 1 es título, columna 2 es cantidad. Entonces esto está fijándose en la columna de cantidad. ¿Para qué filas? Pues para todas las filas seleccionadas, ¿sí? Y ese valor es devuelto como un object, es decir, se recibe un objeto en términos generales. Nosotros tenemos que especificarle que eso que se recibe es un string,
¿sí? Se trabaja como cadena. Y luego esta cadena, que es la cantidad, ya es convertida propiamente dicha a un double para poder realizar operaciones aritméticas como el producto. Lo mismo ocurre de este otro lado, solo que en vez de decirle columna 2 le decimos columna 3 para que tome el precio unitario. Y al final, luego de recorrer en el for e ir acumulando en sub, lo que se hace es al campo sub configurarle como texto el valor de sub. Sub es double. Si yo le paso solamente sub a setText dará error. Tengo que pasarle un string. Para convertir esto en string, la manera más sencilla es concatenarle sub, que es un número, a una cadena vacía para que se convierta todo en string y no haya problemas. Entonces, hasta aquí más o menos ya vamos viendo el código que se ha agregado correspondientemente al constructor. Ahora vamos a ver los métodos que se ejecutan cuando se hacen clic en los botones. Por ejemplo, cuando se hace clic en adicionar libro, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces eso lo tenemos exactamente acá, en el método addBook action performed, o sea, cuando se hace clic en el botón addBook. Lo que hacemos es que, como se quiere agregar un libro, pedir al usuario que ingrese los datos del ISBN del libro, el nombre del libro y el precio del libro. Ahora debemos tener en cuenta que el precio es tratado como cadena, ¿sí? Incluso al agregarlo acá es agregado como cadena. Nosotros lo convertimos a double solamente cuando queremos hacer operaciones. Pero puede darse el caso en que una persona haya agregado un libro con un precio de 10 y luego quiere agregar el mismo libro con el precio de 20. Eso no tiene mucho sentido, por lo tanto hemos puesto una restricción que nos dice lo siguiente: si existe el libro con ISBN y título agregados, entonces decimos el libro ya se encuentra registrado. Y si es que no, es decir, si es que no está registrado, decimos que el libro se ha registrado correctamente y pasamos a agregarlo. Lo que hacemos es crear un arreglo de string, un arreglo de cadenas de 3 elementos que guarda el ISBN, título y precio. Pero estos ISBN, título y precio no son los nombres de los encabezados, sino que son las variables en las que se han leído los datos. Entonces, esto en realidad es lo que el usuario ha ingresado como ISBN, esto es lo que el usuario ha ingresado como título de libro y esto es lo que el usuario ha ingresado como precio del libro. Todo eso ha sido cargado en el arreglo de string llamado datos y finalmente al modelo 1 correspondiente a la tabla 1 le agrego una fila. Dijimos que row era fila, ¿no? Entonces agregamos una fila con estos datos que se acaban de ingresar. Y bien, eso es todo para agregar libros a nuestra lista. Pero ¿cómo sé yo cuando ya existe un libro, cuando ya se ha agregado? Pues eso es un método aparte que simplemente devuelve un boolean, es decir, nos dice true si es que el libro ya está y false si es que todavía no se ha agregado. Entonces decimos lo siguiente: para acceder a los valores podemos hacerlo a través de getValueAdd, como hicimos antes, o también podemos obtener todos los valores contenidos en una tabla en particular. Por ejemplo, para la tabla 1 correspondiente al modelo 1, decimos modelo 1.getDataVector. Esto nos devuelve un vector donde cada vector es cada una de las filas de la tabla 1. Entonces, como queremos recorrer ese vector que contiene las filas, usamos un iterador, ¿no? Podríamos hacerlo con solo un for, pero en este caso, para que se vea tal vez mejor, vamos a hacerlo con un iterador. La manera de usar iteradores es declarar primero un iterador, ¿no? Iterator, llamado it, y obtenerlo a través del método iterator, ¿no? Luego nosotros diremos, mientras que exista un elemento siguiente, porque esto nos va a devolver la posición 0, o incluso antes del primero, mientras tenga un siguiente, haremos que se capture ese elemento siguiente, es decir, esa fila. Y eso de allí dijimos que era la fila y por lo tanto la fila también es un vector. ¿Cómo así? Cuando llamemos nosotros al método llamado getDataVector,
data vector nos devolverá un vector con todos los datos que aquí se encuentran, donde el primer elemento del vector que nos devuelven es la primera fila. Luego, como otro elemento, tenemos la segunda fila, la tercera fila, y esos como elementos de todo el vector que se devuelve. Eso quiere decir que cada uno de los elementos del vector son otros vectores, ¿sí? Toda la fila 1 es un elemento, pero que también es un vector propiamente dicho. Por lo tanto, yo con esto obtengo la fila primera, y como es un vector, lo trato como v, y digo, el elemento de la posición 0 de v, es decir, el ISBN, si es igual al ISBN que el usuario ha ingresado, y además el elemento de la posición 1 del vector, es decir, el título, es igual a lo que el usuario ha ingresado, diré que se devuelva true. ¿Por qué? Porque el libro ya existe. Todo esto va a recorrer todas las filas mientras tenga un siguiente. Si es que al final no se ha devuelto true, quiere decir que el libro no existe, porque si existiera ya se hubiese devuelto true y el método habría acabado. Pero si se ha llegado a este punto quiere decir que no existe, entonces devolvemos false. ¿Correcto? Entonces todo eso es devuelto acá, cuando nosotros preguntamos si existe un libro con ese ISBN y ese título. Todo ello lo trabaja particularmente este método, ¿sí? Y esto de acá es solamente una línea que he agregado para que NetBeans nos muestre acá una pequeña alerta, ¿no? Nos dice de que estamos usando vector, donde vector es una clase obsoleta, pero en este caso tenemos que usarlo porque JTable sigue trabajando con el método getDataVector, que nos devuelve un objeto de la clase vector, ¿no? Borro esto y no hay problema alguno, solamente que acá aparece un foco parpadeante distinto a este. Y bueno, hay que seguir viendo otro de los botones. Cuando se elija, por ejemplo, borrar, cuando se elija borrar, sucederá todo esto. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: creo un entero llamado s que va a tener el valor devuelto por este método. El método nos dice obtener el índice de la fila seleccionada. Entonces yo digo, si s es igual a -1, es decir, si es que no se ha seleccionado ninguna fila, decimos que se seleccione una, y si es que no, es decir, si es que se ha seleccionado una en particular, la borramos llamando al método removeRow, ¿no? Eliminar fila. ¿Qué fila? La fila S del modelo 1, porque acá es donde estamos seleccionando y borrando, ¿no? En la tabla 1 asociada al modelo 1. Ahora veremos el botón de comprar libro, que ya es un poco más extenso, me parece. Acá está el método de comprar. Cuando se quiere comprar un libro, primero capturamos el índice del libro que se quiere comprar. Es probable que se devuelva -1. Si es así, diremos que seleccione el libro que se desea comprar. Si no, es decir, si es que ya se ha seleccionado, haremos todo esto. ¿Qué cosa? Primero buscaremos si es que ese libro ya se encuentra en el carrito, ¿no? Buscamos en el carrito. Esto nos va a devolver la posición de la fila en el carrito donde está ese libro. Es decir, ese método buscar en carrito vendrá acá, verá en qué fila se encuentra el libro, si es que ya lo he comprado antes, y nos lo devolverá en pos. Pero si es -1, es decir, todavía no se ha comprado, perdón, si es diferente a -1, es decir, ya se ha comprado, porque nos ha devuelto una posición en particular, decimos ya se ha adquirido este libro, ingrese la nueva cantidad que desea adquirir, es decir, solamente vamos a modificar la cantidad. Decimos, si la cantidad acá ingresada es igual a 0, hacemos esto porque estamos obteniendo el valor como un string. Si se ingresa 0, es decir, el usuario en realidad lo que quería era borrar ese libro, entonces si es que ingresa 0, pues se borrará del carrito. Y si no, si es que ingresa una cantidad tal vez mayor o menor, comprando más o tal vez menos, lo que se hará es fijar un nuevo valor. El valor que se fijará
es la cantidad que se ha ingresado. ¿En dónde? En la fila POS, en la columna 2. Columna 2 es pues, esto es 0, esto es 1 y esto es 2. Columna 2 es la cantidad. Estamos modificando la cantidad de ese libro porque ya se encontraba en el carrito. Y POS es la fila. POS era lo que nos devolvía, ¿no? El método buscar en carrito, que como les dije nos devuelve la fila. En esta tabla, dependiendo de en dónde se encuentra el libro que ya se está adquiriendo ya. Y hacemos un return en el caso de que la posición haya sido diferente a -1, es decir, ya se haya adquirido. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no nos interesa seguir con lo demás. Sin embargo, puede darse el caso que al buscar en el carrito aún no se haya registrado ese libro, es decir, aún no se haya agregado a la cesta de compra. En ese caso, pues tenemos que continuar y ocurrirá lo siguiente. Se preguntará la cantidad a comprar porque recién se va a comprar ese libro y dependiendo de ello, pues vamos a agregar una nueva fila aquí, una nueva fila correspondiente al nuevo libro que se está comprando, ¿no? Ya que recién se está comprando. Lo que hacemos es crear un arreglo de object llamado fila. ¿Cuántos elementos queremos que tenga esa fila? Pues tantos elementos como columnas tenga el modelo 2, que vienen a ser 4. De hecho nosotros lo sabemos, ¿no? Porque esto es constante, siempre van a ser 4 columnas. Puedo escribir aquí directamente 4, pero para familiarizarnos mejor vamos a usar los métodos para acostumbrarnos a ellos. Entonces en el elemento de la posición 0 de la fila voy a obtener el ISBN que se encuentra en la columna 0 en la fila S. En el siguiente elemento agregaré el título que se encuentra en la columna 1 de la fila S. Es decir, acá lo que estamos haciendo es copiar uno a uno los elementos que vamos a pasar de aquí, de la tabla 1 a la tabla 2. Como se observa, el ISBN pasa tal cual, sigue en la misma posición, el título también. Por lo tanto, en la fila 0 de mi tabla 2 tendré como primer elemento en la columna 0 lo que hay en la columna 0 del modelo 1. ¿Sí? Lo que hay en la columna 1, lo que hay en la columna 1 del modelo 1. Sin embargo, en la columna 3 voy a poner lo que hay en la columna 2. ¿Por qué? Porque en precio unitario, que está aquí en la columna 3, pondré lo que acá está como columna 2. ¿Correcto? En la columna 3 de mi tabla 2 pondré lo que está en la tabla 1 como columna 2. Y en todos los casos S, porque estoy copiando de la tabla 1 a la tabla 2, dependiendo de qué fila se encuentre seleccionada en la tabla 1, porque dependiendo de qué libro se decide comprar, vamos a ir copiando los datos. Y al final, en la columna 2 de la tabla 2, es decir, lo que está acá, le asignaremos pues la cantidad, ¿no? Porque esto es 0, 1, 2, columna 2, la cantidad, que se preguntó recientemente acá. Es decir, se copiaron los datos de ISBN, de título, el precio de una columna a otra, pero se preguntó por la cantidad. Todo esto se ha cargado en un arreglo llamado fila, que es un arreglo de object, y al final esa fila lo agregó al modelo 2, ¿no? Modelo 2.addRow fila. Bien. Y pues eso es cuando se realice una compra. Finalmente solamente nos falta ver el botón de calcular, que tiene como nombre de objeto btn calcular. Entonces venimos, lo buscamos y se encuentra aquí. Cuando se quiera calcular es solamente ejecutar esto. Creamos una variable double llamada precio que empiece en 0 y vamos a recorrer cada una de las filas que se encuentren en la tabla 2. Para hacer ello, lo que hacemos es empezar en la posición 0 e iterar basándonos en la variable i. Mientras que i sea menor a, llamamos este método. Esto nos devuelve la cantidad de filas del modelo 2. ¿Sí? Por eso colocamos menor. Y luego diremos al precio hay que irle sumando, hay que ir acumulando en la variable precio el producto de la cantidad por el precio. ¿Sí? Columna 2 y columna 3. Cantidad
precio. Y esto es la misma historia de lo que contaba antes. Modelo 2.getValueAd me va a devolver la cantidad, pero me devuelve la cantidad como object. Por lo tanto yo le digo que se trata de una cadena, y como ya se sabe que se trata de una cadena, ahora sí puede ser convertido a double. Si borro este cast, esta conversión, no va a ser posible convertir de object a double directamente. Y bueno, al final, en campo total, que es este cuadro de texto de acá, le fijamos un texto que es el precio que hemos calculado, pero el precio es double, por lo tanto le concatenamos una cadena vacía para que esto se convierta en string y no haya problema. Y eso es todo. Vamos a ver la ejecución del programa. Agregamos un libro nuevo. De precio 10. Se ha registrado correctamente. Ahora supongamos que yo quiero agregar el mismo libro, pero poniéndole un precio de 25. Me dice que el libro ya está registrado y no me deja hacerlo. Si yo quisiera modificarlo, tendría que borrarlo y agregarlo nuevamente. Y ahora sí se ha registrado correctamente con el precio que quería. Y puedo agregar más libros siempre y cuando no se repita el ISBN conjuntamente con el título. Y bien, voy a agregar un tercer libro para explicar mejor cómo es que funciona lo del subtotal y del costo total. Bien, primero voy a comprar este libro. ¿Cuántos? Solamente 2. Voy a comprar este libro unas 5 veces. Voy a comprar este libro unas 4 veces. Y bien, acá subtotal pues no hay nada, nos dice seleccione. ¿Qué pasa si selecciono? Pues me dice 25 por 2, 50. Selecciono este, 100, ¿no? Selecciono este, 200. ¿Qué pasa si selecciono estos dos? 100 más 200, 300. Selecciono este solo, 50. 5 por 20 es 100, por lo tanto si selecciono estos dos, 150. Si selecciono los tres, 350. Pero dejemos seleccionado solamente ese, 200. Calculo el total, 350. Incluso yo puedo seleccionar de manera salteada, ¿no? Y aquí sumaría 50 más 200, 250 para el subtotal. Y bien, supongamos que yo quiero comprar otros libros más de QWE. Entonces selecciono acá, doy a comprar. Me dice que ya he comprado ese libro. En todo caso que ingrese la nueva cantidad que quiero comprar. Quiero comprar más de ese libro, quiero comprar 10. Entonces acá lo modifica. Ahora supongamos que quiero agregar más del libro A. Ya se encuentra, pero a último momento me arrepiento y ya no quiero comprar el libro A. Entonces digo 0 y desaparece esa fila correspondiente. Entonces esto es todo relacionado a este sistema de libros de una pequeña librería. Si tienen alguna duda pueden comentarla y yo les responderé. No olviden suscribirse al canal.